¿Has experimentado el sentimiento de gratitud? Seguramente sí, y el hecho de recordarlo lo hace especial. Soy Vanier Díaz de Lara y te invito a que me acompañes en este 7º devocional de nuestra serie Permaneciendo y que lleva por título Permaneciendo Agradecido. Quiero compartirte unas definiciones sobre agradecimiento. El agradecimiento es una actitud de reconocimiento por algo que se ha recibido, un beneficio, un gesto o un favor. No implica devolver el favor con otro similar, sino recordar el acto de generosidad de la otra persona. La gratitud pondera, alaba, elogia la amabilidad del gesto del otro, más que la utilidad misma del favor o servicio recibido. Acompáñame a leer una historia maravillosa en Lucas 17, 11 al 19 y te la voy a compartir en Nueva Versión Internacional. Jesús sana a 10 leprosos. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos les dijo: «Vayan a presentarse los sacerdotes». Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10?, preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? «Levántate y vete», le dijo al hombre, «tu fe te ha sanado». Sabemos que la lepra en los tiempos de Jesús era considerada una maldición. Era una señal de desagrado a Dios y quienes la padecían tenían que ser apartados y desterrados de su comunidad. Y en Levítico 13 y 14 nos habla que tenían que cargar una cierta especie como de campana para que la gente se diera cuenta de que estaban y se alejaran. Encima tenían que ir gritando: «impuro, impuro», y entonces eso hacía que las personas se alejaran. También no era extraño que hable de que era un grupo de 10, puesto que como eran desterrados, ya no importaba si eran judíos o samaritanos, y eso hacía, su enfermedad hacía que sus diferencias raciales, culturales, religiosas, ya no fueran un problema, porque compartían una misma enfermedad, compartían las mismas dolencias, experimentaban el mismo dolor, y encima ese dolor era acentuado por el ser desterrados y separados de sus seres amados. Hoy difícilmente caminamos y encontramos a personas leprosas, pero sí nos encontramos en un mundo mayormente desagradecido con Dios. Constantemente escuchamos noticias malas, destrucción, enfermedades, maldad. Y el mundo ya no se sorprende de esto a causa de la dureza que genera el pecado y que cauteriza la conciencia en las personas. Mas sin embargo, tú y yo fuimos limpiadas de nuestras enfermedades espirituales. Los leprosos, dice la Escritura, que se habían quedado a cierta distancia por las razones que ya mencionamos antes, y por eso gritaron que Jesús tuviera compasión de ellos. Fueron 10 los sanados, pero solo uno regresó agradecido, un samaritano. Esto nos deja entrever que los otros 9 eran judíos, pueblo de Dios. Y sabemos que los judíos consideraban a los samaritanos como una raza, una cultura incluso peor que los gentiles. Y cuando este samaritano regresa a dar gracias a Jesús, con cierta tristeza o con cierta decepción, Jesús le pregunta: ¿acaso no quedaron limpios los 10? Probablemente los otros 9 en su mente dieron gracias porque sinceramente
Por muy mala persona que sea alguien, sabe dar un gracias o decir un gracias, Dios. Mas sin embargo, este samaritano experimentó un agradecimiento tan profundo que lo llevó a regresar de una forma que la Biblia la describe. Dice que regresó alabando a Dios a grandes voces, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. Un ejemplo de un hombre que permaneció agradecido por el favor recibido, y por ello Jesús le afirma: tu fe te ha sanado. Querida amiga, sin lugar a dudas, Dios llena de favores a la humanidad sin hacer distinciones. No hace distinción si somos creyentes o no somos creyentes, si somos blancos, negros. No hace distinciones. Él nos llena de sus favores y de sus bendiciones, porque Él es generoso y bondadoso. La pregunta es, ¿le reconoces? ¿Obedeces? ¿Le agradeces? Hermana, Dios nos sanó del pecado y la destrucción que éste trae consigo. Hoy día, ¿permaneces agradecida por ese milagro que recibiste de recobrar tu salud espiritual y con ello tus sueños, tus anhelos, tus ilusiones, la esperanza? ¿Permaneces agradecida en ello? Quiero animarte a que diariamente vivas reflexionando y buscando las razones bíblicas por las cuales permanecer agradecida. Esto te fortalece y hará firme tu fe. Aquí te menciono algunas de muchas razones para permanecer agradecida. Número 1. Vive agradecida por el sacrificio de Jesús que te libera y perdona de los pecados. Efesios 1:7. 2. Vive agradecida porque se desborda en ti las riquezas de su generosidad, sabiduría y entendimiento. Efesios 1:8. Número 3. Vive agradecida porque tenemos parte en su herencia. Efesios 1:11. Número 4. Vive agradecida por escuchar el mensaje de la verdad y de la salvación. Efesios 1:13. Vive agradecida por recibir el Espíritu Santo. Efesios 1:13. Y para terminar, querida hermana, te quiero animar a memorizar este pequeño versículo que está en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5:18. Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Recibe un fuerte abrazo, Dios te bendiga y nos vemos pronto. Adiós.